El Salmo 94, que es el que cantamos hace un momento, es el que se reza todos los días en la liturgia de las horas. Dice: acérquense al Señor, llenos de júbilo y alegría, a darle gracias. Al entrar, póstrense en su presencia y sobre todo adórenle. Y luego, al final, escuchen su voz, no endurezcan el corazón. Eso es lo que hemos cantado en el Salmo. Acérquense y entren a la presencia del Señor llenos de júbilo, dándole gracias a Él. Y así iniciamos nuestra celebración y el domingo acudimos a darle gracias al Señor por lo bueno, generoso y misericordioso que ha sido con nosotros. Del cúmulo de bendiciones, del abanico de gracias que Él nos ha dado en esta semana, ¿por cuál de ellas en esta misa queremos agradecerle? Queremos darle gracias, como dice el Salmo 139, y ojalá al Señor le agraden mis palabras. Le va a agradar mucho a Dios si le agradecemos aquello que nos ha dado por su generosidad. No necesita de nuestra alabanza, pero es don suyo que nosotros seamos agradecidos. Luego dice: entren postrándose para adorarle. Diría Pablo: al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso en la consagración, ese Señor que se hace presente, víctima, sacerdote y altar, ante Él nos arrodillamos, porque somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Así dice el Salmo: Señor, tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas. Y al final, Señor, que te escuchemos y que no endurezquemos, no vayamos a endurecer el corazón, que nos tome entre sus dedos el barro quebradizo con el que nos ha formado y que el corazón nos haga que sea un corazón semejante al de Cristo Jesús el Señor. Ya hemos recordado en otros momentos que se nos dice que el Evangelio de San Mateo, en él, este evangelista nos dice lo que Jesús pronunció, nos comunica lo que Jesús dijo. Por eso tiene 5 grandes sermones. San Marcos nos dice lo que Cristo hizo y nos puntualiza varios milagros. El Evangelio de San Lucas nos dice que sin dejar de ser Dios, Cristo Jesús se hizo hombre y nos manifiesta su ternura, su amor y su misericordia. Por eso nos regala San Lucas las parábolas como la del hijo pródigo, la de el buen samaritano, en fin, ese amor misericordioso de Dios. Hoy estamos en este capítulo 18 de San Mateo, un fragmento del sermón o del discurso que Cristo hace para la comunidad, para la vida naciente de la Iglesia. Y nos habla de 2 cosas. La primera, cómo ayudar a aquel hermano que se ha alejado de la Iglesia. Cómo acudir a aquel hermano o hermana que ha pecado y se ha ido, se ha alejado de Dios y de la comunidad. ¿De qué forma y de qué manera? Por eso, la liturgia desde la primera lectura, tomada del profeta Ezequiel, nos dice algo muy real y muy fuerte. Dice Dios: si el malvado se aparta del camino y tú no lo corriges, él se va a perder por su maldad, pero yo te voy a pedir cuentas de eso. Es decir, que estamos llamados a ayudar a los demás a corregirlos de una manera fraternal y, como dice San Pablo, con corrección fraterna. Al papá, a la mamá, cuando llegue al cielo, Dios le va a decir: tu hijo, tu hija hizo esto y tú nunca lo corregiste. Dame cuentas de eso. Eso dice la Escritura. No es que los asuste, pero sí, es que si le digo se enoja. Dice la Escritura, tú le dices, si se pierde, Dios sabrá, pero es obligación tuya decírselo, porque a ti te tomaré cuentas. Igual al sacerdote,
al párroco, toda la circunscripción de la parroquia le va a preguntar Dios, estas personas hicieron esto y tú nunca las corregiste, dame cuentas. Si al papá son 2 o 3 hijos, al párroco serán 20,000, 30,000. Y del obispo no digamos, pero no estamos hablando de él, ¿verdad? Porque son 2,5 millones de habitantes. Pero también me toca corregir y también me va a decir Dios cuando yo llegue a su presencia, estas personas hicieron tal cosa y tú nunca dijiste nada. Tú nunca hablaste en contra de la muerte a favor de la vida, del aborto. Tú nunca te pronunciaste aquella violencia, aquellas cosas que echaron a perder el corazón de muchas personas. Por eso, la primera lectura nos habla de esta corrección fraterna, pero como fundamento de esa corrección fraterna es el amor. Es decir que la corrección es porque amamos. ¿Por qué la corrección? Para que la persona se salve, para que la persona tenga una conciencia limpia y tranquila. Por eso dice Cristo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, felices ustedes, dichosos, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Tener un corazón limpio. Si alguien pecó, dice Cristo Jesús, primero hay que ir con él. A veces no sabemos por qué se ha alejado. No solamente porque ha pecado, sino por otros motivos, y se aleja de la comunidad, ya no va a misa, ya no reza. ¿Qué es lo que está pasando? Hay varias cosas. Primero, San Agustín dice, si algún hermano te ofende, él mismo se hizo una herida. Tú olvida la ofensa, pero no te olvides de la herida de él. Eso pasa siempre. Si a mí alguien me ofende, es que está herido y manifiesta su molestia y su coraje. Hay cosas que se dicen y uno se siente lastimado y ofendido, pero uno se siente, la persona no era la intención ofender, yo me sentí ofendido, no me ofendió, me sentí ofendido. Por eso dice el mismo San Agustín, olvida la ofensa, pero no te olvides de la herida de tu hermano. En ocasiones hay personas que se alejan de la iglesia por algún motivo y dice Cristo Jesús, ve con tu hermano, visítalo. ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor necesita ser escuchado. Quizá requiere de un abrazo, de un tenderle la mano, de un estar con él. Hay personas que se enferman por soledad. Hay personas que se enferman por dificultad en la familia y es necesario que alguien les ayude y les tiende la mano. Cuando no lo hacemos, eso llamamos en la iglesia pecados de omisión. Pudiste haber visitado a aquella persona que se alejó. No está enferma físicamente, pero del alma se siente triste y necesita que alguien se acerque. Y somos las manos que el que ama nunca hace el mal a nadie, al contrario, hace el bien. Estamos llamados a hacer el bien, como Cristo Jesús, que pasó haciendo el bien, sanando de toda enfermedad y dolencia. Es necesario que aquella persona sepa que Dios le ama y que Dios le ha creado para ser feliz. Cuentan de un niño allá en Nueva York que sus papás trabajaban y su mamá lo llevaba al metro todos los días, un niño de kinder. Y ya el niño sabía transportarse pequeñito. Y entonces un día, esperando el tren, o el metro, enseguida de él estaba un señor muy bien vestido, elegante, con su portafolio de piel. Y el niño llevaba los zapatos con los cordones desabrochados, sueltos. Y el señor le causó ternura, tan pequeñito y que podía caerse. Y este señor, con toda su elegancia, se arrodilló y le amarró los cordones. Ya iba a pasar el tren, él iba por un lado y el señor por otro. Y el niño se le queda viendo y le dice, oiga señor, usted, le dice, oiga señor, ¿usted es Jesús sacramentado? Y luego el señor le pregunta, ¿por qué? Porque dice mi mamá que no tenga miedo en el metro, que él me cuida y me protege. Y en eso se fue el tren. Después el señor da su testimonio. Una persona muy rica, muy acaudalada, pero
se sentía solo y ese día pensaba suicidarse. Cómo Dios llama la atención a través de cosas tan sencillas. Y él comprendió que Dios le llamaba la atención, Dios le corregía. Tienes mucho dinero, pero te falta amor. Lo tienes, pero no te has dado cuenta. Porque dice Pablo, el que ama nunca hace el mal, siempre el bien. Y tú hiciste un bien, hiciste feliz a un niño, él creyendo que eras Jesús, ¿verdad? Y el niño llegó a la escuela feliz. ¿Saben qué? Jesús sacramentado me amarró los cordones. Feliz, él creyó que era Jesús. Y el Señor se convirtió. Hemos de hacer cosas sencillas en nuestra vida y darnos cuenta que el amor que recibimos lo hemos de compartir en cosas sencillas y buenas. Bien, dice Cristo Jesús, ve y busca a tu hermano y dile que Dios le perdona, que Dios lo sostiene, que no se preocupe, que todo va a salir bien. Como dice la Escritura, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para aquel que cree en Él. Poderle motivar para que siga descubriendo el inmenso amor que Dios le tiene. Y es necesario que vayamos con Él, dice Cristo Jesús. Segundo, si ha pecado y le corriges y no te hace caso, ve por otros dos para que también lo motiven. Ve por otros dos, no para que lo saquen una foto y lo manden al Face, no hacer chisme, no. Ahí dice ahí cómo es necesaria la responsabilidad y la discreción. Hay alguien que sufre, no lo digas, ayúdale. A veces decimos, vamos a pedir oración por fulano de tal. ¿Qué le pasó? ¿Qué te interesa? Tú pide por él, ¿verdad? Porque luego se hace chisme, ¿verdad? En lugar de pedir, se hace una situación muy penosa. Todo el mundo anda hablando de la persona. Oye, por este enfermo, ¿y qué tiene? ¿Qué te interesa? Está enfermo. Del alma, del corazón, de lo físico, no sé. Pero tú reza, ora. Por eso dice ahí, llama a otros dos y que le ayuden a que se acerque a Dios. Y así habrás salvado a tu hermano. Salvar a muchos para Cristo Jesús, que es nuestra tarea y nuestra misión como miembros de la iglesia. Todo esto es para la iglesia. Y luego dice ahí, si no hace caso, bueno, a la comunidad, recen por él, bueno, déjenlo ahí hasta que Dios mueva ese corazón. Dicen que hay problemas, que la solución la tenemos nosotros mismos. Otros, que ese problema, la solución lo tienen otros. Y otros problemas, que esa solución solamente la tiene Dios. Dicen que todos los problemas tienen esas instancias. Ese problema que tengo, ¿tiene solución y lo puedo hacer? Hágalo usted. No depende de los demás, que Dios mueva aquel corazón. Depende de Dios, bueno, que Él obre. Eso lo ponemos en las manos de Dios. Por un lado, dice el Evangelio, que llama a Cristo Jesús a la comunidad para la corrección fraterna, para la caridad. El segundo momento de esa comunidad a la que Jesús habla es la oración. Si dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y si dos o tres se ponen de acuerdo y piden algo a mi Padre en nombre mío, yo se los voy a conceder. Es básico, fundamental, importantísimo tener la oración personal con Dios. Pero también es muy valiosa la oración en comunidad, la oración juntos, dos o tres. Si los esposos rezan juntos el rosario, qué bueno sería, y pidan lo que quieran. Y a veces no solamente los esposos, con el vecino, con el amigo, te invito a rezar, aunque sea un Padre Nuestro y una Ave María, que Dios escuche nuestra plegaria, que Dios vea nuestra necesidad y nos bendiga. Bien, pues la palabra de Dios tiene esas dos tareas para nosotros. Somos hijos de Dios, miembros de la iglesia. Primero, corrección fraterna. Los papás a los hijos y a veces los hijos a los papás. En ocasiones, los papás, oiga, ¿por qué no corrige a su hijo, a su hija que se portan mal? No, porque se enojan y después no me traigan los nietos. Vale más que se porte mal, pero que no es justificación. Dios le va a pedir cuenta de eso porque tiene que corregir. Que no haga caso, ya es cosa de Dios y Él sabrá cuándo, para que no endurezca el corazón. Lo segundo, rezar donde dos o más reunidos en nombre de Cristo Jesús, Él está ahí y escucha nuestra plegaria. Pues que esas dos tareas, con la ayuda del Espíritu Santo, las podamos realizar.